Vamos a hablar un poco más sobre el caso de Sinaloa, en concreto el caso de los mineros y de las fosas encontradas en el municipio de Concordia, pero rápidamente antes de pasar a nuestra entrevista, nada más le doy cuenta de pues información todavía no muy completa que está circulando, pero se la voy adelantando lo que tenemos. Se reporta una balacera en el rancho Limoncito, Sindicatura de Jesús María, en Culiacán. Se registra, nos dicen, un fuerte operativo por tierra y aire en la zona. En cuanto tengamos más detalles de esto, se lo daremos a conocer. Le doy las gracias a Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, que me tome la llamada. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Muy buenos días, para servirle. De este tema que acabo de comentar, ¿a usted le ha reportado algo? Pues lo que está saliendo en redes, ¿no? Que Uh -huh. andan los helicópteros artillados al parecer y pues lo que se escucha ahí en lo del video, no tengo más información, De acuerdo. pero pues no, así es. Bueno, pues le agradezco mucho que me lo haya comentado. Bueno, vamos a hablar, como decía yo, del caso de lo sucedido con el secuestro de los mineros, del hallazgo de las fosas, de la identificación de 5 cuerpos de mineros en estas fosas y también de las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que ayer en la conferencia de la presidenta Sheinbaum decía que de acuerdo con versiones de 4 personas detenidas por estos hechos, los mineros habrían sido confundidos como integrantes de otro grupo, de un grupo rival, por parte de quienes cometieron estos secuestros. ¿Qué nos puede decir de todo esto, presidente? Pues en primer lugar que nos deben mucho de información, porque por otro lado hay quienes señalan de manera extraoficial de acuerdo, es de que pues ellos no habían sido detenidos en un camino o de regreso cuando iban a la mina, sino en sus casas, dicen, ¿no? Entonces, la- para mí hay otras cosas en las cuales hay que pensar. Además, eh, son ingenieros, al menos la mayoría de ellos. Su aspecto no puede ser el de un delincuente ni cosas por el estilo. He visto las imágenes. eh, es cierto que varios son jóvenes, de al menos uno de 31, otros de menos de 40 años, pero todos deben de tener el aspecto de gente que trabaja. Entonces, Y además la posibilidad de no, identificarse, ¿no? no, desde luego. Y, y además, bueno, se ha dicho también que la empresa había estado sufriendo depresiones precisamente por parte de grupos delincuenciales y esos son elementos que tienen que tomarse en cuenta. Entonces, yo creo que nos deben mucho de información. Lo han estado pidiendo los familiares, lo hemos pedido también nosotros, de que haya información mm, pronta, oportuna, o sea, que la transparencia en todo el proceso se pueda notar, porque eso dejaría pues con mayor tranquilidad sobre todo a la sociedad y a los grupos de familiares que andan en búsqueda de sus seres queridos que están desaparecidos. No solo los de Sinaloa, hay presencia de grupos de Durango también, Sí. y pues yo supongo que si no han llegado no han de tardar de Zacatecas, de donde era al menos uno de los desaparecidos que ya encontraron, ¿no? Por lo que sabemos, presidente, y usted seguramente tendrá también mucha información, no los están dejando pasar a la zona donde se encontraron las fosas. Así es. Lo que normalmente hemos logrado junto con familiares en otros casos es de que les permitan no estar dentro de la escena del crimen, pero sí a una distancia que les permita poder observar bien el trabajo que están realizando en la recuperación de cuerpos humanos, ¿no? No ha Sí. sido este el caso y tienen mucha razón. El día de hoy tenemos entendido que grupos de aquí del municipio de Culiacán van precisamente para hacer presencia junto con los demás grupos allá, y de acá del norte del estado, de las rastreadoras del Fuerte, de Ahome y de Choice, también van a venir. Eso es lo que me informaron, de tal manera que va a ser ya considerable el número
de madres rastreadoras que se van a concentrar en aquel lugar del verde, ¿no? Presidente, ¿ustedes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos habían recibido reportes sobre esa zona del estado? Pues, pero en otros renglones, por ejemplo, ahí ha habido una permanente diáspora, o sea, salida de vecinos de zonas cercanas allí, O sea, hay desplazados. incluso, sí, sí, de desplazamiento, eso es a veces masivo, luego se da de manera, el desplazamiento hormiga, como le llamo yo, cuando es una familia, dos familias, pero que no se corta de la salida. De eso sí, de esto último no, pero nosotros abrimos investigación sin esperar a que llegaran familiares a presentar la queja. En cuanto se dio a conocer públicamente, nosotros iniciamos investigación sobre el caso y Ajá. hemos estado muy cerca ahí de los familiares para atender sus inquietudes. ¿Cuál fue el camino? Recuérdenoslo y ayúdenos a llenar los huecos que podamos tener. ¿Cuál fue el camino para que la autoridad llegara a este lugar donde se encontraron las fosas? Es decir, ¿de dónde surgió la información y cómo surgió y cómo se diseminó la información? Bien, porque familiares comenzaron a plantear de que habían desaparecido allí trabajadores de la mina y que no tenían información ni de la empresa ni de nada y de esa manera llegó, bueno, se hizo público y nosotros atendimos el problema. Por otra parte, ha habido, no solamente hubo demasiada secrecía sobre el problema, tanto por la autoridad estatal como de la autoridad federal. Hoy sabemos que quienes están allá actuando es autoridad federal, pero los familiares se quejan de que otras instancias que debieran de haber hecho presencia desde el primer momento, como la Comisión Nacional de Búsqueda, pues no había llegado hasta el día de ayer para hacer presencia y estar trabajando de la mano con la autoridad que está haciendo el procedimiento y ver que lo que le llaman la cadena de custodia pueda cumplirse de acuerdo a la legislación mexicana. Claro. ¿Ustedes llegaron a la zona antes de la autoridad ministerial? No, nosotros hemos estado dando acompañamiento para familiares, o sea, no nos lanzamos antes porque no debemos de hacerlo, Sí. pero sí hemos estado muy cerca ahí de los colectivos de familiares. Bueno, pues, ¿qué es lo que debería de venir? Me dice usted que deben mucha información, pero en cuanto, por ejemplo, a la cadena de Claro, custodia, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? no, pues los protocolos que tienen que realizarse desde que se encuentra, desde que se excava, se extraen los cuerpos y se llevan ante el servicio médico forense para hacer la identificación y todos los estudios que hay que hacer. Ujú. Yo cuando digo que nos deben información, es porque pues ya no es una fosa, ya no son dos, como se dijo ahí luego. Sí. Hasta ahorita se habla de otras 4 fosas al menos, o sea, estaríamos hablando ya de 6. Hablan de 14 cuerpos rescatados, solo 5 se ha hecho público la identidad de ellos, que eran Ujú. mineros. Y lo que nos dicen los familiares también de manera extraoficial, que de la información que tienen ellos a mano, eh, no son 6, que seguramente este número se va a multiplicar de tal manera que pueden ser mucho más allá de 20 fosas. Y por otro lado, ellas esperan, ojalá no se dé, la sorpresa incluso de hallazgos de cuando menos otro hallazgo masivo en esas fosas que están por descubrirse. Bueno, pues estaremos atentos a todo ello. Déjeme preguntarle enseguida por 2 casos de desaparición masiva, uno en el sur del estado, en Mazatlán, y otro en el norte, en Ahome. ¿Qué sabemos de esos casos? Primero de los turistas del Estado de México que estaban en Mazatlán. Pues están entre las cosas que nos deben de información. Solo sabemos que eh, se liberó a una señora y un menor de edad y Ujú. que quedan 4 personas que son del Estado de México, pues en calidad de desaparecidos.
yo tengo la esperanza firme todavía de que puedan aparecer con vida, así como aparecieron la señora y el menor, ¿no? Pero Sí. hasta hoy no tenemos mayores indicios. Bueno, y en el caso de Ahome, que parece que ahí hay una confusión de si son 5, son 3. Ayer la fiscal del estado hablaba de 3, pero hay versiones de que son 5. ¿Qué sabe la comisión? Pues eso, pues no hemos podido ir más allá. Vamos a estar pendientes no solamente con los colectivos ahí de familiares, sino aparte solicitando la información que ya debimos haberla hecho el día de ayer. Pero son casos en los que nosotros de oficio iniciamos investigación. ¿Ustedes han podido hablar con familiares en estos dos casos? En el sur, pues está nuestro visitador allá regional, que es el que ha estado en comunicación ahí con los familiares. Y acá en el norte, pues tenemos oficina en Los Mochis también. Sí. Yo voy a solicitar información unos momentos más para Bueno, ver qué. Sí. bueno, don Oscar. Y ya por último, ¿hay algún dato fidedigno sobre el número de personas desaparecidas en Sinaloa? Pues lo que es oficial, ¿no? La prensa lleva también números, pero para hablar solo desde que se inició este conflicto que tiene 17 meses, estaríamos hablando de una cantidad ya superior a los 2.400 personas, ¿no? 2.400. Bueno, pues le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. No, para servirle. Y Gracias. ojalá todo salga mejor de lo que estemos esperando. Estaremos atentos a ello. Gracias, presidente. Sí, a usted. Oscar Buen Loza, el día. presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa.